Queridos amigos, hace unos días el presidente Trump hizo lanzar 59 misiles contra una base militar siria desde la que habían salido varios aviones de guerra cargados con gas sarín. Esas bombas con gas sarín mataron a numerosos civiles y entre ellos a varias docenas de niños que tuvieron una muerte espantosa. El gas sarín es un compuesto neurotóxico que afecta al sistema nervioso al extremo de provocar la parálisis de los mecanismos de respiración. Penetra por la piel, por la respiración, por los alimentos que se ingieren o por el agua que se bebe. Originalmente era un pesticida, pero dada su toxicidad, en 1993 fue prohibida su fabricación. Hay dos preguntas muy importantes con relación a estos hechos. La primera pregunta es si una nación tiene el derecho a castigar a un gobierno cuando éste comete un crimen terrible, como sucedió en Siria en medio de la guerra civil. Y la segunda, relacionada con la primera, ¿quién le ha conferido a Estados Unidos ese papel de juez sancionador en el conflicto interno sirio? La primera pregunta tiene una respuesta contundente. Más que un derecho, es una obligación fundada en lo que se conoce como el derecho a proteger. Eso existe incluso a escala personal. Si vemos que una persona está a punto de cometer un asesinato y otra puede evitarlo, debe evitarlo. Si no lo hace, pudiera incurrir en un delito de negación de auxilio. El propósito del bombardeo era evitar que el gobierno de Damasco continuara utilizando el gas prohibido contra civiles inocentes y continuara matando niños. Es verdad que Estados Unidos no siempre actúa de la misma manera, pero ese argumento no es del todo válido. Sería como censurar a una persona por ejercer la caridad con un pordiosero, mientras que a los demás no les concede ninguna limosna. Es preferible ayudar a uno que a ninguno. Y la segunda pregunta está relacionada con el poderío de Estados Unidos. Estados Unidos se erige en defensor del pueblo sirio sencillamente porque puede hacerlo. Tiene la fuerza y los recursos para hacerlo. Eso demuestra que sí hace falta un gendarme internacional que ayude a las víctimas de tantos atropellos. Ese país tiene que ser una gran potencia. En el siglo XIX, el papel le tocó desempeñarlo a Inglaterra. En 1807, el Parlamento británico, impulsado por los cuáqueros, consiguió aprobar una ley que prohibía el tráfico de esclavos. No la esclavitud, pero sí, al menos, el tráfico de esclavos. Muy pronto, el Reino Unido firmó tratados para perseguir el infame comercio y hasta le pagó a ciertos países como España para que renunciara a la trata de esclavos. Los capitanes de barco que eran sorprendidos en alta mar con esclavos eran multados con 100 libras esterlinas por cabeza y entre 1808 y 1860 fueron detenidos más de 1.600 barcos negreros y Londres liberó a más de 150.000 esclavos. La pregunta que se hacían los esclavistas era la misma que ahora se hacen los enemigos de la acción de Estados Unidos. Se preguntaban qué derecho tenía Gran Bretaña a detener en alta mar un barco portugués y despojarlo de su carga de esclavos. Gran Bretaña, que era la primera potencia marítima de la época, sencillamente asumía su rol de protector de unas víctimas indefensas, exactamente lo mismo que ha hecho Estados Unidos en Siria.